Gracias. Como le platicamos al principio, está con nosotros Juan José Rodríguez Prat. Usted lo conoce muy bien, un hombre que milita en el Partido Acción Nacional desde hace ya varias décadas, conocedor de la clase política y, por supuesto, de los intríngulis de la política. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Mi querido Ricardo, como siempre, un abrazo muy afectuoso y agradecido que siempre me permita platicar contigo porque me deja más inquieto que cuando estaba yo antes. Juan José Rodríguez Prats, ¿qué le está pasando al Partido Acción Nacional? En mi opinión, se está descomponiendo esto que conocemos como que se está pudriendo. ¿Qué pasa dentro del Partido Acción Nacional? No tiene la capacidad de poner un límite a este gobierno pues autoritario y nada democrático. ¿Qué ocurre? Mira, permítame, cuando me hablaste, empecé a reflexionar y me acordé, no sé dónde lo leí, pero me pareció algo muy acertado. Dicen que en el infierno están los peores profesionistas, para que ahí los que están purgando su sentencia, sus pecados, puedan sufrir más. Entonces dicen que los toreros son soviéticos, que los periodistas son suecos, que los cocineros son ingleses, que los policías son españoles, que los militares son italianos y que los políticos somos latinoamericanos. Y efectivamente yo creo que la clase política, tal vez exceptuando la chilena, que es una clase política muy madura, la uruguaya, que nos ha dado ejemplos enormes de buenos políticos, Costa Rica inclusive, Colombia tiene algunas figuras destacadas, pero de ahí en fuera hay una enorme pequeñez, una enorme falta de visión, un vacío cultural, una crisis del discurso político. Y digo yo, toda la clase política. En el PAN se acentúa porque el PAN no tiene políticos profesionales. El PAN es gente de iniciativa privada, es gente que vio la política como algo eventual. Yo digo que el panista es un político temporal, el panista es un político de riego, el panista es político de temporal, no le gusta y se aleja. Esa es la tragedia del PAN, valiosísimos mexicanos, que yo les insistí que se inscribieran. No, mira, yo tengo otras prioridades, yo necesito cerca de la familia, la empresa, y desgraciadamente, pues prosperan gente con las limitaciones y las carencias de un Marco Cortés. Este es así de entrada. Y después Javier Corral, en una actitud muy demagógica, el 16 de marzo, si no mal recuerdo, del 2013, propuso modificar el método de elección. Antes eran 380 consejeros, que desde mi punto de vista ese método era correcto. Éramos dirigentes o consejeros de todo el país y por lo tanto sabíamos quién era quién. Y ahí se dijo, no, 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 que se abra la elección a todo el universo del panismo, que todos los militantes voten. Estas formas de democracia directa que perjudican la democracia representativa. Para mí el mayor invento en política es la democracia representativa, la voluntad general de la que habló Juan Jacobo Rousseau. La democracia directa está destruyendo a la democracia y esto lo podemos ver en las dictaduras y en el nazismo, que cómo se manipula y sobre todo con las nuevas tecnologías que tenemos ahora. Y el caso de Marco, que debería de reflexionar conforme a dos principios éticos. El primer principio ético que debe reflexionar un político si tiene autoestima es: ¿soy el indicado para el cargo? ¿Puedo con ese cargo? ¿Es mi deber aspirar? Yo creo que él no llenaba el perfil. Pero el segundo es: si ya estoy estorbando, si ya no puedo con el cargo, pues entonces renunciar. Quiero decirte que en los partidos políticos en México ha habido casos de renuncias. Por ejemplo, en el PRI, yo te diría que está Roberto Campa, por ejemplo, y Humberto Roque Villanueva, que renunciaron en el 97 por los resultados, Mariano Palacios en el 2000, Beltrones en el 2016, también en el PAN, Germán Martínez en el 2009, César Nava en el 2010, Manuel Granados en el PRD gobernó en el 2000 y renunció en el 2018.
casi es natural, si no tiene buenos resultados, se debe retirar. Pero aquí viene algo más grave, el reto hacia adelante. O sea, si Marco ha hecho mal las cosas, la amenaza que las haga peor hacia el futuro es verdaderamente espeluznante, porque no tiene autoridad, no tiene capacidad, no inspira ya al panismo. Vienen las 6 gubernaturas el año próximo y con toda certeza va a entrar en unas fricciones que inclusive las va a sufrir, las va a padecer. Ahorita ya Marco debe sentir un enorme peso, ya no está sintiéndose con la seguridad, con la certeza, con la fuerza moral que debe tener el líder del PAN, que tiene una tradición tan bella, que es un ideal tan bello, y que en estos momentos que tanto lo requiere México, estemos en la situación en la que estamos. Estamos viendo, Juan José Rodríguez Prats, renuncias de legisladores. Estamos viendo a 2 exdirigentes que ya abiertamente son parte de Morena. Estamos viendo a un tercer dirigente, exdirigente, Gustavo Madero, que crea una cosa rara ahí en San Lázaro o en el Congreso en general, en los senadores que supuestamente están apoyando a López Obrador. O sea, ¿qué está ocurriendo? Se está desdibujando, ya no es el PAN que conocimos, el PAN que nació para contrarrestar a Cárdenas y sus populismos. Hoy parece que los panistas están convencidos del populismo y lo apoyan alegremente. Tienes toda la razón. O sea, el PAN desafortunadamente lo que presumió en la oposición, que fue su congruencia, su autoridad moral, cuando Carlos Castillo Peraza habló de la victoria cultural del PAN, porque el tiempo le empezó a dar la razón a todas las tesis que manejaba don Manuel Gómez Morín, pues ahorita tenemos una crisis que, repito, ojalá nada más sea del PAN. Yo creo que la crisis que México vive es de su clase política, de todos los partidos. Si la oposición no llega con un candidato que pueda dar la batalla a Claudia Sheinbaum, pues definitivamente se va a salir con la suya Andrés Manuel de designar a su sucesor y de mandarnos toda la maquinaria y nos va a aplastar. Aquí tiene que ver el lema del PAN, una patria ordenada y generosa. Pero por esto necesitamos comenzar porque Marco entienda que debe retirarse. En un minuto, Juan José, no es un asunto que esté ocurriendo hoy como una sorpresa, es algo que viene de lejos. Los propios presidentes de la República panistas, hicieron del partido lo que el viejo PRI hacía, los viejos presidentes del PRI hacían del partido. Mira, si me urges mucho a precisar cuál es el punto donde el PAN comenzó a desviarse, fue en el gobierno de Felipe Calderón. El gabinete de Felipe Calderón, para mí había un personaje que debió haber sido nuestro candidato, Alonso Luján. Inclusive había gente del PRI que a mí me decía, a ese le tenemos miedo. Pero Felipe Calderón trasladó las prácticas del PRI al PAN, quiso imponer a Ernesto Cordero. No había otros candidatos dentro de su propio gabinete. Josefina Vázquez Mota pues simplemente no creció y ahí no tan solo el PAN perdió el poder, sino que se terminó la transición hacia la democracia. Porque el gobierno de Peña Nieto ya no fue el que correspondió al viejo PRI. El viejo PRI hay que analizarlo y lo hemos platicado en algunas ocasiones contigo, que tuvo algunos aciertos. Y de ahí se rompió el pacto PRI-PAN, que tantos beneficios le había dado a México. Las reformas políticas más importantes la hicieron cuando hubo acuerdos entre el PRI y el PAN. Cuando vino el rompimiento de Peña Nieto con el PAN, entonces ahí se filtró Andrés Manuel y hoy podemos decir que la transición hacia la democracia se ha frustrado. Yo no creo que esto es lo que aspirábamos. Estamos viviendo un retroceso total, no del viejo PRI del siglo pasado, no, peor, mucho peor, con altísimos riesgos de un retorno a un populismo como lo estamos viendo en Latinoamérica. Este es el enorme peligro. Si nos permites, Juan José, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.